Y sí en esta ocasión quiero ser muy honesto con ustedes y decirles que sí, de mi hijo Ferran, como me lo manifiestan los seguidores de la Royalty Family en mi canal de YouTube. Y aquí les muestro cómo es que de mi hijo Ferran. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ferran Dad. Antes que nada quiero agradecer a Sony V2 por ese resumen tan preciso que se hizo sobre la Royalty Family. Si quieres ser parte de este movimiento, no te cuesta nada compartir y darle like y suscribirte. De esta manera el algoritmo de YouTube nos detectará y nos pondrá entre los videos de la Royalty Family para de esta manera sensibilizar a mucha más gente de lo que está sucediendo entre mi amado hijo y yo. Además es gratis y ayudas a un padre a poder ver y abrazar algún día a su amado hijo. También quiero agradecer a Anet Fraga, a esa personita tan importante en nuestras vidas, quien ha puesto un apoyo incondicional desde el minuto cero. Entonces, Anet, te mando un gran saludo, un gran abrazo, bendiciones a toda tu familia. Y pues aquí les comparto algunos de los momentos donde claramente pueden ver el que cometí con mi amado hijo. Hola, yo voy a leer esta. Pajama time. The moon is up. It's getting late. Let's get ready for some fun. Celebrate. A ver. Muy bien, a ver otra vez. ¿Cómo es con los dedos? The moon is up. It's getting late. Let's get ready for some No. to celebrate. Ajá. Bye. El leer todas las noches le ayudaba a Ferran a concentrarse mucho más y a desarrollar más su creatividad y su imaginación, que siempre fue lo que más le caracterizó. Ese fue mi regalo, primos. ¿De quién es? De Fernando, mi hijo. Se lo mando. ¿Cómo se dice, papi? ¡Opa! ¿Cómo se dice? Gracias. ¡Opa! A Ferran siempre le festejaba sus cumpleaños. El celebrarle los cumpleaños a los niños desde pequeños los hace sentirse queridos, refuerzan muchísimo su autoestima, estrechan los vínculos con sus seres queridos y desarrollan habilidades sociales. Aprenden a ser agradecidos con los demás. Algo que recuerdo con mucho, pero con mucho cariño, es la vez que le enseñé a Ferran a andar en bicicleta. Sí, fui yo. Yo fui el que le enseñó. Yo fui el que la primera vez lo subió a una bicicleta sin llantitas. ¿De qué le sirve a un niño aprender a andar en bicicleta sin las rueditas? Le da más control, les ayuda a dominar una habilidad a la vez, construyen confianza e impulsan su desarrollo. Uy, hijo, a la primera. Da vuelta, eso, despacito. Bien, no veas para abajo. No tan rápido, que es la primera vez que haces pedales, papi. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo aprendiste? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo aprendiste? ¿Cuándo qué? No te sorprendas muchísimo. ¿Por qué no? Porque yo ya sé. Viajábamos mucho a México, pasábamos tiempo de calidad con su familia en México y eso ayudaba a estrechar los lazos, a fortalecer vínculos y a crear nuevos recuerdos que siempre conservaría en su mente. Lastimosamente, eso ya no sucede. Mira, papi.
cantan el galachiloco. ¡Cantan el galachiloco! No, están en una fiesta. Cantábamos tantas canciones juntos, le encantaba a Ferran. Me fascinaba que agarrara el micrófono y ponernos a cantar juntos, tanto en el coche como en la casa. La música favorece el desarrollo cerebral y ayuda a estimular distintas habilidades que promueven el aprendizaje de los niños. Reduce su estrés, contribuye a mejorar la concentración, fomenta la creatividad e impulsa el desarrollo psicomotor del menor, entre otros muchos más beneficios. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me preguntan en la escuela, me preguntan en la casa. La mochila azul con los ojitos dormilones. Solíamos comer juntos. El tiempo que compartíamos juntos en la mesa le daba la oportunidad de tener conversaciones importantes e íntimas conmigo. Era el momento de contar historias, de compartir experiencias y también de aprender destrezas sociales tales como el comportamiento en la mesa y el saber tomar turnos para conversar. En todos estos videos que estás viendo siempre estamos juntos y siempre estamos solos, porque desgraciadamente ella pues se la pasaba buscando a Ali para estar con él mientras yo compartía tiempo con él y ella me decía que estaba trabajando. Por eso en muchos de estos, más bien en todos los videos que vas a ver o que estás viendo, nunca aparece ella. En serio, Pierre, tenías esta cabeza muy grande y va a explotar. ¡Au! Ya algunas veces esto, bye. Hacíamos tantas cosas en el hogar juntos, como lavar los trastes, que eso contribuye al trabajo en equipo, estimula el sentido de la responsabilidad y recibe una cantidad de estímulos. Es importante no solamente enseñar los hábitos de higiene personal, sino también enseñarle la importancia de la higiene en el hogar. Divide las tareas con tus hijos. Por ejemplo, uno lava los platos, el otro los seca. Esto, además de construir un hábito, fortalece la relación entre padre e hijo. Ya. Muy bien, quedó muy limpio. Otro. Limpio. Muy limpio. ¿Por qué me ayudas, Porque yo quiero. Para que tú estés más feliz. ¿En serio? ¿Mandé? ¿En serio? Pero yo soy feliz, hijo, gracias. ¿Ferran? Yo soy feliz, hijo. Gracias, mamá. De nada. Cuando tú estés cansado, me avisas todo el día. Sí. Y cuando esté cansado, ¿qué vas a hacer? Tú me dices. ¿Sí? ¿Para qué? Para limpiar los trastes. Oh. Eres un angelito.
Ya está. Muy bien. Ahora los tenedores y los... ¡Ah! ¡Ay, se cayó! ¡Qué vergonas! ¿Por qué no pasa nada? Es agua. Ok. ¿Qué sigue? Los tenedores. Cuchara. Algo que nos parecía increíble todas las tardes con Ferran después de la escuela era salir al aire libre y jugar con él. Eso ayuda al mejoramiento físico de su salud. Los niños juegan más intensamente al aire libre que adentro de la casa. Estar más comprometidos con el aprendizaje. El juego al aire libre les promueve la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico. Ser más positivos en su comportamiento y tener una mejor salud mental. Go get it down. Algo que nos encantaba a Ferran y a mí era buscar materiales en la casa por reciclar. Los juguetes reciclados son una buena forma de reutilizar materiales empleados por la imaginación y así realizar un consumo responsable en el hogar. Esto, junto a la reducción del consumo y el reciclaje, es una forma de contribuir a la salud del medio ambiente con acciones sencillas. No solo con costosos regalos se puede hacer feliz a un niño. Eso los convertirá en un niño sin humildad y sin valores por las pequeñas cosas de la vida. Enseñarle a patinar a Ferran fue algo increíble. Además de contribuirle con el equilibrio, le ayudó a la concentración y a la coordinación. Trabajando sobre el equilibrio en esta actividad, mejora mucho la capacidad auditiva y por consecuente la comunicación y expresión oral del niño. Además de que la intención era de que Ferran aprendiera que en la vida te puedes caer, pero te puedes volver a levantar. Solo basta una sacudida y para adelante. Impulsarte y te subes. ¿Ah? Solito. Reventado. ¿Ah? Reventado. Mira cómo está retrocediendo el enano, mira. Es cada como snowboard, right? Sí. High five. El snowboard es diferente. Ya, pero sí, el snowboard es diferente porque es tu cuerpo entero. Oh. I'm fine. Wow, esta actividad. Enseñarle a esquiar a Ferran. Es de las cosas que yo creo que más disfruté con él. Ahorré por muchos meses para que Ferran pudiera cumplir este sueño de aprender a esquiar, ya que no sabía. Esquiar mejora la condición oculomanual, lo que significa que mejora la capacidad en los niños para controlar sus miembros como los brazos y las piernas, para alcanzar un objetivo. Aumenta la resistencia. Esquiar es una excelente forma de ejercicio cardiovascular y Ferran lo aprendió así. El primer día bajó montaña, se cayó, se levantó. Bueno, la mejor experiencia que pude vivir con mi hijo Ferran. A la derecha, a la derecha. Los brazos como te enseñaron. Estas eran una de las tareas que como padre yo creo que yo lo tenía que hacer. Y era el asistir a la escuela a ver los avances de mi hijo. Es importante que entiendas que el apoyo de los padres es fundamental para el buen desempeño académico de los niños. Los niños se desempeñan mejor en la escuela cuando sus padres se involucran en su vida académica. Estos primeros años de la escuela son un momento muy importante para que uno como padre esté informado y apoyes a la educación de tus hijos y sientas las bases para el desarrollo y el crecimiento de tus hijos como estudiantes. Incluso también esta actividad me tocaba ir por sus calificaciones solo. ¿Verdad? Okay, that's for you to take home and practice more, okay? Let's go study some of your math. Vete. ¿Quién no quiere un hijo futbolista, no? Enseñarle fútbol, soccer o fútbol americano a Ferran le ayudaba a una coordinación motora, evitaba el sobrepeso, mejora la disciplina, fortalece los músculos y los huesos, mejora la salud cardiorrespiratoria, fomenta el trabajo en equipo, que para mí es muy importante, mejora el desarrollo de las capacidades lógicas, aporta valores, protege la autoestima infantil, mejora la adaptabilidad a los cambios, favorece el desarrollo de habilidades comunicativas, enseña
a saber perder y mejora la tolerancia a la frustración. ¿Qué pasó, jugador? ¿Por qué no cachó el balón? ¿Qué pasa? Es que lo estás tirando muy fuerte. Uy, pero Yo soy un jugador nuevo, ¿ok? Pero, pues, o sea, entonces mejor vete a jugar con niñas. No. ¿Ah? No. ¿Quieres un balón rosa? ¡Vamos! Un jugador. Segundo jugador. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Caminar con mi hijo, en donde fuera, a donde fuera. Varios estudios han documentado los beneficios de ir a la escuela caminando con tus hijos. Entre ellos, que mejora el rendimiento académico. Los niños que caminan muestran un mayor rendimiento académico, ¿sabías? Un mejor rendimiento cognitivo, una mejor fluidez en la lectura y un mejor funcionamiento ejecutivo. Además de que evita que los niños pasen horas en los videojuegos. Estas son algunas de las consecuencias de mantener a tus hijos en los videojuegos. Salud mental, salud física y alteraciones del comportamiento. La salud mental lleva irritabilidad, depresión, ansiedad, problemas de sueño, TDAH y adicciones a videojuegos. Salud física, problemas de visión, lesiones musculares o tendinosas y deprivación del sueño. Salud física trae problemas de visión, lesiones musculares o tendinosas y deprivación del sueño. Alteraciones al comportamiento trae consigo conductas desafiantes y violentas. Y bueno, en mi opinión, el psicópata de Ali sienta a mi hijo horas y horas para monetizar en su canal de Royalty Gaming. Si ustedes hacen una investigación a profundo como la hizo el equipo de Safe King Ferran, todo lo que ha monetizado con el canal de YouTube está a nombre de Ali Saleh. Las casas, las compañías, los autos, todas las propiedades están a nombre de él. Permítanme decirles que eso sí es un total a mi amado hijo. No lo que yo hacía, como lo estás viendo. Lo que yo hacía en el pasado con mi amado hijo. No tiene nada que ver con lo que están haciendo con él ahora. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Excelente, excelente. Ahora un saludo a la cámara. Un saludo. Muchas gracias por verme porque yo soy muy feliz aquí. Bye. Les mando un beso si son unas niñas. Hi, I'm in Big Bear. I'm going up the mountain. That means I'm going to Target. Target is really far, I think. I don't know. We're walking, not in car. I don't like sitting in car. That makes me throw up. So we're in the mountain. We're having fun. Big Bear. It is called Big Bear Mountain. I'm in Big Bear. Yesterday I went to a mountain. I went to my dad get me a snowboard and I throw me by myself in the mountain. Oh. I was almost gonna throw up, but that was fine. I didn't throw up. See the snow? It's right there. The snow sometimes can be dirty, but sometimes they can be good, fine. I don't know. This is my house. See? That's my house. We're really far from my school, so that means we're in Big Bear. Big Bear is so far. I know one friend from my school went to Big Bear, and I'm having so much fun. Ahora que te dejé ver estos momentos tan maravillosos con mi amado hijo y te muestro este sketch, que ya lo has visto seguramente en otros videos, compara la relación que tan cercana tenía yo con mi hijo Ferran, el amor que teníamos tan grande entre los dos y cómo lo manipulan para que diga estas cosas frente a una cámara. Eso es monstruoso, poner a mi hijo en contra. ¿Hasta dónde fueron capaces de llegar por el dinero? ¿En qué cabeza cabe hacer esto? ¿Por dinero? ¡Qué bajeza! ¿Hasta dónde más serán capaces ellos de llevar esta situación?
Está en manos de todos nosotros parar este acto inhumano. Comparte, te lo pido por favor, comparte esta realidad a todas las personas que sepas que conocen de este canal, la Royalty Family. It's just, it hurts, man. It hurts to know that that's my dad. It's like, it's sad. Somebody please tell him to stop. Like, it's fine. I had no idea. I'm sorry, have a good day. Okay, yeah. Y no permitas que la de mi hijo sea tu diversión o el entretenimiento de tus hijos. Suena muy cruel, ¿no? Pero es verdad. Y eso es lo que está sucediendo en el canal de YouTube de la Royalty Family.